Vamos a hablar un poquito hoy acerca de un tema, antes de darle la cita bíblica, de un tema que yo siempre creo que Dios nos está instruyendo. Yo siempre pienso que Dios nos habla y que nos muestra, ¿cierto? Yo pienso que cada palabra que nosotros leemos es una instrucción divina de parte de Dios para que nosotros podamos realmente saber cómo manejarnos. Otra cosa, cómo identificar quiénes somos delante de Dios. A veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿quién soy delante de Dios? ¿Dios se agrada de mí? ¿Dios está obrando en mi vida? Y eso lo vamos a tratar de resolver hoy. Vamos a ver las características de las personas que realmente Dios separa. ¿Okay? Hay muchas características que Dios escoge en las personas dentro de muchos seres humanos. Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos de que conozcamos de Él. Dios le da la oportunidad a todas las personas de que podamos escuchar de Él. Y siempre les he explicado, mucha gente pregunta, bueno, y pobrecito de los, no sé, una religión X, por no nombrar religiones, que no conocen de Dios. Quiero decirle que con la tecnología y con todo lo que tenemos hoy en día, la gente conoce de Dios, conoce de Jesús. Y eso como lo sabemos, usted dice, bueno, cuando una persona se burla de usted y le dice a usted, usted es la persona ignorante o el loco que cree que un día vino un hombre, es que el mismo Dios a morir en la cruz del Calvario, ¿usted cree esa boda? ¿Usted cree que Él supuestamente pagó por su enfermedad, por su dolor, por su aflicción? Eso es para locos, no tiene sentido. ¿Usted cree que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días? ¿Que creó todo lo que existe en 6 días? Es imposible. Entonces estas personas saben toda la historia, pero sencillamente deciden no aceptarla porque en su mente finita no cabe realmente el poder de un Dios infinito. Amén. Así que hoy es importante realmente que nosotros podamos entender y comprender todas estas situaciones. Así que hoy vamos a darnos cuenta cómo nosotros podernos asegurar delante de Dios y cómo nosotros buscar esas características que Dios nos pide a nosotros para que nosotros podamos ser fortalecidos en Dios y para que nosotros las identifiquemos. Y hoy vamos a hablar de un hombre que era un hombre del campo. Más de la palabra dice que era un hombre así del campo, un campesino que estaba trabajando la tierra. Normalmente a veces pensamos que el llamado de Dios es para la gente influyente, para la gente importante, que Dios se fía porque como hemos sido tan golpeados tanto por la sociedad donde nos señalan, nos critican y como que no hay esa misericordia de otras personas, entonces pensamos que Dios actúa así. Y mientras que nosotros sigamos humanizando a Dios, sencillamente no vamos a poder lograr entender el amor de Dios sobre nosotros. Así que Dios nos ama a todos, por igual. No hay excepción si la persona es rica, si es pobre, si la gente vive en la calle o vive en una mansión, si la gente habla 10 idiomas o no habla solamente un idioma, el nativo. Sencillamente para Dios no hay excepción de personas. Dios lo que mira es el corazón de los hombres, de las mujeres. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a aprender a través de esta palabra, esta lectura bíblica. Y yo quiero que usted me acompañe hoy y busque su palabra, gloria a Dios, en el libro de Jueces. Amén. Libro de Jueces. Y vamos a tocar por encima 3 o 4 capítulos. Si lo leyéramos terminaríamos mañana la prédica, pero quiero realmente comenzar en el capítulo 6, versículo 1. De ahí les voy a saltar algunos versículos más o le voy a tratar de resumir la historia. Y vamos a hablar de un hombre muy conocido. Hemos tocado de una u otra manera, directo o indirectamente, el nombre de Gedeón. Ya todos conocen a Gedeón. Y vamos a hablar un poquito de Gedeón. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Entonces dice la palabra del Señor, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué dice? Los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los ataban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejan que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Okay? Os libraré de mano de los egipcios y de mano de todos los que te afligieron,
a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Okay? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré a los israelitas? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a tocar el resto de la historia a medida que desarrollamos el tema. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor y queremos ver puntos importantes para que usted dé cuenta por qué muchas veces un país y una tierra sufre. ¿Ok? A veces nosotros cuestionamos a Dios porque estamos en nuestro territorio, Colombia, o como Venezuela, o como cualquiera de los países que están pasando, que están atravesando crisis, y a veces pensamos, culpamos a Dios, ¿por qué Dios abandonó a Venezuela? ¿Por qué Dios está abandonando a Colombia? ¿Por qué Dios abandonó a ciertos países, a ciertas personas, a ciertas familias? Y aquí nos dice claramente, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos del enemigo por 7 años, de Madián en este caso. Así que cuando la maldad se aumenta, recordemos la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Sodoma y Gomorra estaban en el apogeo, en el auge del pecado, había mucha promiscuidad sexual, homosexualismo, había de todas las cosas, y Sodoma y Gomorra y 5 ciudades más, y no le tenían temor a Dios, ¿cierto? Y dice que Dios decidió destruir la ciudad. Y uno dice, ¿por qué Dios destruye o por qué Dios envía? Porque sencillamente Dios no puede permitir que se prolifere el pecado, número uno, y segundo, porque Dios quiere que nosotros caigamos en cuenta porque Él nos quiere bendecir. Jueces, el versículo de Jueces 6, aquí me preguntó, Jueces 6 del 1 al 15 leímos. Entonces, dice la palabra que en ese momento, perdón, 13, tiene razón, 13. Y en ese momento nos damos cuenta que llegó la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque no es que Dios sea el hombre que manipula y controla a la gente como quiere. Sencillamente es porque nosotros hemos sido diseñados por Dios para salvación. Ese fue el plan de Dios. Ahora el plan de Dios no nos obliga a nosotros. Ahora, cuando viene la corrección a nosotros nos damos cuenta que solamente los valientes son los que van a recibir la corrección, los otros se van a enojar y se van enojados. Entonces se cuenta que aquí ellos esperaron no 1 año, no 2 años, ni 3 años, sino esperaron 7 años, después de estar en una situación crítica, porque a lo mejor al principio por el orgullo, porque sabían que se habían equivocado pero no querían reconocerlo, porque su orgullo no permitía que doblegaran su cerviz, y había muchas cosas involucradas, no querían involucrar a Dios en su vida. Entonces un hombre de Dios, una mujer de Dios es la persona realmente que acepta la corrección de Dios, es la persona que sabe que cuando hay algo que está pasando, no es porque Dios sea malo o porque sea un Dios castigador, es porque tenemos que preguntar qué está pasando en mi vida. ¿Qué está sucediendo en mi vida que Dios decidió corregir? ¿Qué está pasando en mi vida que Dios decidió transformar? ¿Qué está pasando en mi vida? Entonces cuando nosotros comenzamos a indagar y a buscar la respuesta de qué es lo que Dios quiere corregir en mi vida, entonces comenzamos a apartar de nosotros la posibilidad de errar, la posibilidad de apartarnos del Evangelio, la posibilidad de blasfemar contra Dios. Dice la palabra del Señor, y la mano de Madián prevaleció con Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Así que durante 7 años, por más de que trataran de defenderse, por más de que trataran de luchar con sus propias fuerzas, inclusive fue tanto sus propias fuerzas que se hicieron cuevas y cavernas. Sin embargo, las cuevas y las cavernas, aunque se podían esconder, ellos no podían esconder de pronto los cultivos, no podían hacer nada por proteger sus ganados, porque ahí imposible cultivar dentro de una cueva, imposible meter
500 cabezas de ganado en una cueva, o eran ellos o eran los animales. Así que, ¿qué pasa? En ese momento ellos preservaban su vida, pero lo que los sostenía, y ahí lo que Dios estaba mostrando era realmente ustedes pueden luchar con sus propias fuerzas por más de que quieran, y pueden tratar de buscar una solución para sus problemas, pero déjeme decirle que el único que puede solucionar su problema, el único que puede hacer un cambio, una transformación soy yo. Muchos de nosotros ahí también conocemos las características del verdadero siervo de Dios, del que llama a Dios, del que tiene un corazón dispuesto, es entender de que yo tengo que rendirme ante la presencia del Señor, rendirme y decir, Señor, no puedo, Señor, yo no puedo solucionar. A nosotros nos han enseñado la independencia, de hecho usted se da cuenta, y por más de que usted ame a su hijo, a su hija, va a llegar un día en que ellos se van a casar y se van a ir de la casa. Y uno los enseña, los prepara para que realmente sean independientes, para que tengan su trabajo, para que se casen con su pareja, para que ellos tengan hijos, ¿cierto? Y comienza otro ciclo de vida y se independizan totalmente de los padres. Y nosotros no podemos ser independientes de Dios, tenemos que aprender a depender todos los días de Dios. Y si ellos hubieran aprendido a depender de Dios durante estos días, no hubieran sido conquistados. De hecho, usted lee el libro de los jueces, y en el libro de los jueces se encuentran, qué sé yo, 15, 20, 25 veces, realmente que fueron doblegados por los enemigos porque se olvidaban después de haber recibido el milagro de Dios, se olvidaban de lo que Dios había hecho y volvían otra vez a los Baales, a los dioses. Por eso es que es importante siempre alimentar nuestro espíritu, ¿cierto? A través de su palabra, a través de esa búsqueda constante en el Señor. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Así que, por eso muchas veces el enemigo es capaz de devorar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros campos, nuestra prosperidad, nuestra vida, porque mientras que si eso no hubiera pasado, ellos no hubieran clamado nunca a Dios, si ellos hubieran tenido esa prosperidad en las tierras y que ellos siempre hubieran podido realmente cosechar y tener comida en abundancia, quiere y debe darse cuenta que ellos nunca hubieran buscado a Dios, porque lamentablemente el hombre mientras que esté bien no necesita a Dios. La única manera es cuando la persona está mal, que siente que ya sus fuerzas no pueden o que no puede lograr nada en su vida, es cuando comienza realmente a clamar a Dios. Qué triste es que nosotros los seres humanos podamos esperar que llegue ese momento, esa oportunidad en nosotros. Y usted dice, ¿esto se puede evitar? Claro que se puede evitar. Cuando usted es agradecido con Dios en las buenas. Porque en las malas cualquiera es agradecido. En las malas cualquiera busca de Dios. Pero cuando usted realmente comienza a buscar de Dios en las buenas y es agradecido ahora todos los días por lo que tiene, por el pan que se comió, o por la tortilla de huevos que se comió, o por la langosta, por el camarón, lo que sea, ¿sí? Por el agua hervida, que yo sé que Dios no le va a dejar a usted morir de hambre. Si usted le da gracias a Dios por todo y lo involucra en su vida, ora, clama, entonces usted se da cuenta que su vida va a comenzar a prosperar y a crecer. De hecho, eso es para eso es el propósito de los jueces, para que los jueces pudieran traer libertad y prosperidad al pueblo de Dios. Y continúa diciendo la palabra, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejan que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos y sus ganados. Y dice, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así que el ataque era masivo. Yo no sé cuánto usted ha sentido muchas veces que lleguen ataques sobre ataques. De hecho, en estos días, porque nadie se salva, nadie se hace en todo esto, el enemigo trató de atacar mi vida con un pequeño malestar. Gracias a Dios ya estoy bien, en el nombre de Jesús. Y porque habían unas bendiciones que venían. Y entonces sencillamente el diablo quiere atacarnos, el diablo quiere alejarnos. Y quiere que nosotros perdamos la fuerza para continuar, quiere que perdamos nosotros el ánimo para continuar. Y ahí es donde cuando usted ve que las cosas están como poniéndose un poco más difíciles, es de luchar. Y es de esforzarme. Dice que nos tenemos que ser esforzados y ser valientes, como le dijo Dios a Josué. Esfuercen y sean valientes, ¿cierto? Porque yo repartiré esta tierra, ¿cierto? A ti y al pueblo que te siguen. Entonces, ¿qué decía? Pues yo solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, demos cuenta que habla de un esfuerzo, habla de una valentía. Y esas son las características de las personas que quieren realmente buscar a Dios y quieren saber, ¿será que yo estoy bien? ¿Será que estoy acepto por Dios? No importa si usted ha cometido miles de pecados, no importa si usted ha fallado delante de la presencia del Señor, la única manera, eso no va a determinar si Dios es fiel y lo va a bendecir, eso no determina realmente, desde que usted se arrepienta y pida perdón, eso no va a involucrar su vida, puede que haya unas consecuencias, pero realmente lo que le afecta es su apatía.
más que su pecado, es su enfriamiento, es el ignorar a Dios, es cuando usted logra algo en su vida, es sencillamente cuando usted comienza a enorgullecerse, sencillamente usted comienza a pensar que todo lo hizo usted, pero Dios honra a los que le honran y Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros realmente podamos ser como este hombre. Entonces dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué empobrece los países? Porque empobrecemos muchas veces como familias. No estamos hablando solamente de la pobreza económica, de la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque la desobediencia. A los atacaban todos los días y cada día estaban más debilitados. Hay mucha gente que se siente derrotada, que no se debería sentir derrotada. ¿Pero por qué se siente derrotada? Porque al no hacer nada, al pasar un año, 6 años o 7 años como pasó en este caso, hay ocasiones de 20 y 30 años donde el pueblo de Israel se demoró en clamar a Dios por su testadurez, porque cada vez que el pueblo falla, más se endurece, pasa más tiempo. Entonces, el tiempo de nuestra prueba lo determina, no es Dios, lo determinamos nosotros. Dense cuenta que dice, cuando clamaron, ¿cierto? Lo vamos a leer más adelante, ellos, dice que el Señor levantó un líder para que lo libertara. ¿Cuándo clamaron? Si nosotros no queremos clamar a Dios y reconocer que nos hemos equivocado, pues sencillamente en el día que clamemos y busquemos a Dios, Él va a clamar, Él nos va a responder a nosotros. Dice la palabra, dice que ellos empobrecían, y dice por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuándo? Cuando estaban bajo presión. Aquí vamos a ver dos clases de personas. La persona que está bajo presión, que es realmente la persona que ve que la situación está tan difícil que van a clamar a Jehová. ¿Esa es la persona que está bajo presión? O sencillamente la persona que busca a Dios para que el problema se vaya y vuelve y se aleja. Solamente lo busca por interés. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero sencillamente va a volver a caer otra vez en otra crisis. ¿Ok? Que eso le pasaba al pueblo de Israel. Entonces dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, cuando clamaron, dice, ¿cierto? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los enemigos, de los madianitas, muchas veces nosotros sentimos que de pronto la enfermedad no fue tan grave para clamar a Dios. O muchas veces sentimos que de pronto la pérdida económica no fue tan grande para parar a Dios. O sencillamente comenzamos a buscar nuestros propios medios, como ellos habían hecho con las cuevas y con los refugios que habían construido. Pero en este momento nos estamos dando cuenta realmente de que Dios estaba esperando que ellos clamaran y que ellos podrían reconocer sus errores. Dice la palabra que le mandó un profeta, dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Un pastor, un líder, no puede hablar en su carne, tiene que enviar lo que Jehová le puso en su corazón, el mensaje que Dios le puso. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Vamos a ver cuál es el mensaje para Dios de nosotros, si nosotros hemos fallado en estas áreas, o si nos hemos preguntado realmente cómo ser victoriosos en Cristo. Yo creo que ya ha pasado 3 o 4 mensajes donde el Señor está dando a nosotros la manera de poder identificar si somos llamados de Dios, si somos escogidos de Dios y cómo actuar en un momento de crisis. Y esas instrucciones es importante que usted las estudie, que las analice, que las anote y que las ponga en su corazón, porque Dios realmente quiere que usted pueda sobresalir y surgir adelante. Ese es el deseo de Dios para nosotros los seres humanos, de ahí viene la corrección. Y dice la palabra del Señor, entonces, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Recuerde, Jehová. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Cuándo los hizo salir de Egipto? Estaban ahorita bajo los madianitas, no era que estaban bajo los egipcios, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sencillamente él estaba recordando la historia. Y es tiempo de que nosotros recordemos la historia. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De qué manera ha actuado? Si tú le buscaste un día, un año atrás, hace 6 meses, 2 meses para un milagro, Dios lo hizo. Si tu vida estaba sin fe y sin esperanza y alguien apareció y te ofreció el plan de salvación, Dios te sacó de tierra de Egipto. Sin embargo, después de probar la libertad, queremos volver. Y dice, a ustedes se les olvidó. Dice, Dios os libré de la mano de egipcio y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Así que queremos conquistar. Hace como 15 días hablamos de los terrenos perdidos y de cómo reconquistar nuestros terrenos. Así que Dios quiere hoy darte la victoria en cada área de tu vida. Si estás triste, estás enfermo, estás en depresión, en ansiedad, en tristeza, en dolor, en aflicción, Dios quiere recuperar esos territorios, pero a veces los volvemos a perder o el enemigo toma control de esos territorios en nuestras vidas por sencillamente que nosotros no hemos querido aceptar, que nos hemos equivocado, que le hemos fallado a Dios y que nos hemos alejado de Dios. Y dice la palabra entonces, os libré de la mano de egipcios
y de mano a todos los que se afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Así que Dios está diciendo en este momento, mira, yo te voy a entregar a ti los territorios. La salud es un territorio que es inconquistable para muchas personas. El bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar económico. Dios nos lo va a entregar. Y no estoy hablando de prosperidad por si acaso, sino que Dios sabe lo que nos va a entregar. Dice la palabra del Señor en ese momento que Él nos va a entregar estos territorios que muchas veces lo hemos perdido. Inclusive hay personas que han pasado por la experiencia de perder o de encontrar de que han tenido pérdidas, no sé, emocionales, físicas, aún económicas, porque cuando estaban bien con el Señor se olvidaron de Dios. Cuando estaban bien con Dios pensaron que todo lo que ellos tenían el poder era su dinero. Sencillamente Dios permitió en ese momento de que ellos pasaran por esa situación para que realmente por amor se acercaran a Dios. Si nosotros somos preparados y somos capaces de aceptar y reconocer que ya nos equivocamos una vez, Dios va a volver a restaurar esa parte en nuestras vidas. Pero eso depende solamente de nosotros, igual que la salud. Y dice la palabra del Señor, y vino, dice, os libré la mano de los egipcios, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Así que, otra de las cosas que nos atacan a nosotros y nos afecta a nosotros es el tener temor a los dioses ajenos. ¿Y cuáles son los dioses ajenos? Tenemos temor de perder la vida, de morirnos, de quedarnos pobres, de perder la familia, de perder el matrimonio. Muchas veces el temor y la ansiedad y esos ataques nos afectan. De hecho, hemos tenido varias personas que le ha pasado lo mismo, donde sienten que se van a morir, sienten que qué va a pasar con la familia, sienten que va a pasar esto. ¿Por qué? Porque ese territorio, esa es la manera como Satanás quiere conquistar nuestros territorios en los cuales ya habíamos vencido. Y es porque sencillamente hay que analizar en qué área de nuestra vida hemos bajado o hemos menguado. Cuando mi comunión, en lugar de aumentar, ha menguado o sigue estable, ¿sí? Y no es muy perfecta, y cuando mi oración no es constante, y cuando yo pierdo de vista a Dios por un tiempo, mira que estoy bien con Dios, pues viene el enemigo a atacarnos. Ahora, muchas veces aún nosotros guardando la comunión y guardando la intimidad, pues el enemigo trata de atacarnos porque dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra que inmediatamente se le apareció y vino el ángel de Jehová, que es ¿quién? Jesús. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, pero Él se ha manifestado siempre en maneras diferentes. De hecho, lo podemos comprobar cuando Dios creó a Adán y Eva. Él dijo, descendamos, ¿cierto? O hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que se apareció el ángel de Jehová, es el único ángel, el único que acepta sacrificios y holocaustos de parte de los hombres, de otros ángeles no. Y dice la palabra, y le dijo, Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y Dios le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Así que Gedeón, después de haber estado 7 años, porque era parte de ese pueblo, de pronto le habían contado del Dios de Israel, de pronto había escuchado historias de la abuela, de pronto había visto, porque el poder de Dios no se había visto por 7 años, y él no lo conocía, pero cuando él reaccionó de esa manera, uno como humano diría, esta persona no me sirve como líder. ¿Cómo así que si yo soy Jesús o el mismo Dios en una teofanía, o sea, una representación humana de algo divino, si él me cuestiona a mí que yo no estoy con el pueblo, yo lo desecho? Y ese cuenta la misericordia de Dios. Dios había visto que en este hombre que tenía esta duda, al conocer la verdad de Cristo, iba a ser un gran valiente, un gran vencedor. No importa hoy cómo tú te sientas, no importa si tú sientes de verdad que de pronto al ver